Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de cápsulas explicativas en materia de derecho del trabajo, de materia de derecho laboral. Eh, Así como lo hemos visto en las ocasiones anteriores, en esta oportunidad trataremos otro tema muy relevante vinculado a las materias del derecho laboral, en particular una que toca realmente mucha fibra importante, mucha fibra sensible, que es la etapa cúlmine de la relación laboral, es la finalización del íter de la relación laboral, que obviamente se inicia con la firma del contrato, con el comienzo de la prestación de los servicios, y que termina, según lo que ha dispuesto el legislador, con la aplicación de una determinada causal de despido o de causal de terminación de contrato. Entonces, desde esta perspectiva, y como les anuncié, la finalidad de esta sesión es que podamos hacer una revisión pormenorizada de las causales de término de contrato, así como las agrupaciones que tanto ha hecho el legislador como la doctrina de cara a poder repartir o de poder circunscribir a determinados grupos, determinadas causales de término de contrato. Entonces, en primer lugar, debemos hacer mención que el legislador ha sido bastante extenso, bastante riguroso al hacer la regulación de las causales de terminación de contrato, entendiendo que todo esto se basa en un sistema laboral y de término de contrato basado en un sistema de causales, porque debemos entender que el derecho laboral y en particular el derecho al trabajo se obtiene por parte del trabajador al momento de tener un contrato indefinido. Él se hace acreedor en definitiva de su derecho laboral, de su derecho al trabajo, y consecuencialmente la terminación de la relación laboral no puede, o por decisión del legislador, no puede estar entregada al arbitrio del empleador para ponerle término por las razones y en la ocasión en que éste estime. Entonces, desde la perspectiva jurídica, el término de contrato no puede producirse de manera arbitraria. La ley exige que toda terminación de contrato se funde en una causal legal expresa, y es por eso que estamos haciendo la revisión de la regulación en particular en el Código del Trabajo de estas materias. Y que esta causal obviamente sea debidamente invocada cuando corresponda y sea debidamente también acreditada en las instancias correspondientes, ya sea con ocasión del término del contrato, en la carta de despido, así como en las comunicaciones o en las instancias posteriores que sean necesarias. La intención y el objetivo que tiene el legislador detrás de instaurar un sistema causado de término de contrato es lo que busca es aplicar o dar aplicabilidad al principio de protección del trabajador, a la necesidad de entregar certeza jurídica a ambas partes en la relación laboral, principalmente al trabajador, pensando en que no existan desvinculaciones arbitrarias e inesperadas que puedan generar un perjuicio al trabajador. Entonces, el análisis de las causales del término del contrato no solo permite comprender cuándo y cómo se extingue válidamente un contrato de trabajo, sino también cuáles son los efectos económicos, jurídicos que derivan de la terminación de ese contrato, dependiendo el tipo de causal o en particular la causal que sea ocupada por parte del trabajador, del empleador para poner término al contrato. Entonces, desde esa perspectiva, en primer lugar, debemos hacer mención a la regulación del artículo 159 del Código del Trabajo, el cual lo que hace es regular un conjunto de causales caracterizadas por no existir una vinculación o no estar asociadas a un incumplimiento por parte del trabajador o por parte del empleador. No es una causa vinculante a las partes, sino que son circunstancias objetivas
que hacen imposible o hacen innecesaria la continuidad de la relación laboral. Entonces, desde esa perspectiva, encontramos, entre otras causales, el común acuerdo de las partes, que es cuando las partes consienten libre y voluntariamente, de común acuerdo, poner término a la relación laboral. Esta podría ser considerada como la causal que haya su retambre, que haya su origen en esta ascendencia vinculada al derecho civil que posee el derecho laboral, en la cual el principio dispositivo o la autonomía de la voluntad se constituyen como elementos fundamentales a la hora de la conformación de los contratos y de poner término a los mismos. Entonces, el mutuo acuerdo se condice con esta lógica jurídica en la cual las partes también de alguna manera son dueñas del contrato que firman. Continuando con estas causales que no son imputables a las partes, encontramos también la renuncia voluntaria por parte del trabajador. Encontramos también el fallecimiento del trabajador, así como también el vencimiento del plazo otorgado para poder, o un plazo fijo para en virtud del cual fue firmado el contrato, o finalmente la conclusión del trabajo o los servicios que dieron origen al trabajo. Al contrato de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos ante hipótesis en las cuales no debemos hacer una labor valorativa, en la cual deberíamos juzgar de alguna manera subjetivamente los comportamientos llevados a cabo tanto por parte del empleador como por parte del trabajador, sino que la aplicación de las causales del artículo 159 del Código del Trabajo lo que pretenden es hacerse cargo de circunstancias objetivas que, como mencionamos, hacen imposible o innecesaria la continuación del préstamo de los servicios por parte del trabajador. Estas causales tienen en común que el término del contrato no se funda en una actitud reprochable por parte del trabajador ni en una decisión unilateral arbitraria tomada por parte del empleador, sino que son hechos objetivos, como les mencionaba, o en una voluntad coincidente de las partes, como es lo que les mencionaba de la posibilidad de que tienen las partes de terminar de común acuerdo el contrato. Por ello, en general, no genera derecho a indemnización por años de servicio, salvo que exista una estipulación contractual o legal específica al contrario. O sea, tenemos que estas causales regulares en el artículo 59 vienen a terminar el contrato de trabajo, pero no generan los efectos jurídicos y económicos a los que normalmente nosotros estamos acostumbrados cuando pensamos en terminación de contrato de trabajo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, estas causales operan de pleno derecho cuando se configuran en definitiva los supuestos de hecho que las delimitan, sin perjuicio del deber del empleador de cumplir con las formalidades de comunicación, el pago de las prestaciones que correspondan, como el pago de las correspondientes feriado legal, pero no existe una imposición por parte del legislador de una indemnización en particular, como es la conocida indemnización por años de servicio o la indemnización por falta de aviso previo, o indemnización sustitutiva que se conoce. Ahora pasaremos a revisar otro grupo, ya no aquellas causales que están absolutamente desvinculadas de una valoración del comportamiento del trabajador, a aquel grupo de causales que sí efectivamente tienen una vinculación, una imputabilidad a la conducta del trabajador, y son aquellas que se encuentran reguladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, que regula las causales de términos fundadas en incumplimientos graves por parte del trabajador. Se trata de causales de carácter sancionatorio, lo que se conoce como el despido-sanción, que habilitan al empleador para poner término inmediato al contrato sin derecho a indemnización por años de servicio. Entre estas causales se incluyen, por ejemplo, la falta de probidad, que puede ser materializada, por ejemplo, en conductas de robo por parte del trabajador a la empresa,
conductas de acoso sexual, laboral, conductas incívicas dentro de la relación laboral y cómo esto hace una vinculación profunda con la denominada Ley Carín, que ha venido a entregar estándares reforzados en materia de protección de ambientes laborales y lo que hace también es hacerse cargo y utilizar esta vía preexistente en la regulación por parte del legislador en materia de causales de terminación de contrato y reforzar por la vía legal los supuestos de hecho que vienen a configurar estas conductas de acoso sexual, laboral y de conductas incívicas dentro del ambiente laboral. Por otra parte, también encontramos las denominadas vías de hecho, que pueden ser aquellas conductas a través de las cuales el trabajador agrede física o verbalmente a su empleador. También el caso de las injurias graves, cuando existe una conducta injuriosa por parte del trabajador y que resulta insostenible la relación, o que redunda en insostenible la relación laboral. Y por otra parte encontramos una causal un poco genérica, pero que hace una vinculación directa al contrato de trabajo, que se constituye como el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Entonces, entre otras conductas que eventualmente la ley pueda considerar como incompatibles con la continuidad de los servicios prestados. Desde la perspectiva técnica, estas causales exigen un estándar particularmente alto de fundamentación y prueba por parte del empleador. Recordemos que son despidos que se pueden categorizar como sanción y que vienen a chocar y a estar en contradicción directa con el denominado derecho al trabajo. Entonces, ahí donde el trabajador tiene su cargo, tiene su puesto, el querer despojarlo de él sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de aviso, debe ser necesariamente por la aplicación fundada y por medio de prueba y debidamente acreditada de alguna de estas causales reguladas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Entonces, entendemos que si el empleador pretende aplicar una de estas causales, el estándar de acreditación, el estándar de cumplimiento se aumenta pensando en reforzar la garantía que tienen los trabajadores de la continuidad y el mantenimiento de la relación laboral. Entonces, desde esta perspectiva, no basta con la mera invocación formal de la causal, o sea, no basta simplemente decir actos injuriosos, vías de hecho, falta de probidad, sino que se tiene que hacer una relación circunstanciada de los hechos que fundamentan la aplicación de la causal en específico. Este incumplimiento, esta falta por parte del trabajador debe ser grave, debe ser actual y debe ser, como mencionábamos, debidamente acreditado. La gravedad se evaluará atendiendo la naturaleza de la conducta, sus consecuencias y el contexto también en el que se produce, la confianza que existe con el trabajador de acuerdo a las funciones que por él se prestan. La aplicación indebida o infundada de las causales puede dar lugar a un despido, a que dicho despido sea calificado como injustificado, lo cual lo que hace es abrir una vía jurídica de reclamación por parte del trabajador y que puede llevar a instancias administrativas o judiciales que sea declarado por parte de los tribunales que efectivamente el contrato fue terminado por la aplicación injustificada de una causal y consecuencialmente esto tendrá como resultado la aplicación de las correspondientes sanciones al empleador, que se traducirán en el pago de indemnizaciones reforzadas al trabajador por la aplicación errónea de la causal. Por otra parte, ya habiendo revisado aquellas causales que no pueden vincularse a la voluntad de las partes, aquellas que por otra parte sí resultan imputables al comportamiento del trabajador, encontramos un tercer grupo donde se encuentra solamente una causal que queda regulada en el artículo 161 del Código del Trabajo, la cual regula y es conocida popularmente como la causal de necesidades de la empresa, del establecimiento del servicio. Esta causal permite al empleador poner término al contrato cuando concurren circunstancias de carácter técnico, económico, estructural o de modernización que hacen necesaria la separación del trabajador. Hay una reestructuración en la empresa, se va a eliminar el cargo, se va a convertir en otro, vamos a sufrir una fusión, vamos a
achicar el tamaño de la empresa. Esos son los elementos técnicos y económicos y estructurales que vienen a justificar o que eventualmente podrían justificar la aplicación de la causal denominada como necesidades de la empresa. Desde el punto de vista jurídico, esta causal no se funda en conductas del trabajador en ningún caso, sino que en razones objetivas relacionadas con el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, su aplicación exige una fundamentación real y verificable, ya que no puede utilizarse como un mecanismo encubierto de despido arbitrario, puesto que, si bien no es una causal de despido que esté vinculada al comportamiento o a la conducta del trabajador, sí, obviamente, tiene un efecto innegable del trabajador, que es dejarlo sin su fuente laboral. Por lo mismo, hace necesario que efectivamente el empleador realice una acreditación real y verificable de las circunstancias económicas, estructurales o técnicas que justifican y fundamentan la aplicación de la causal. Consecuencialmente, la invocación de esta causal genera, en principio, el derecho a la indemnización por años de servicio. Es así o sí. O sea, es en esta hipótesis en la cual estaríamos ante la aplicación de esa indemnización, y en el caso de no haber existido un aviso con más de 30 días de anticipación, corresponderá también la indemnización sustitutiva por aviso previo. Por ello, la correcta calificación o de la causal tiene efectos económicos directos para el trabajador. La jurisprudencia, que son los fallos de los tribunales, los fallos reiterados por parte de los tribunales de justicia, ha sido especialmente exigente a la hora de realizar el análisis de esta causal, exigiendo coherencia entre los hechos invocados y que la decisión del término del contrato, así como una relación directa y circunstanciada, como mencionábamos, de las necesidades alegadas y la terminación del contrato de trabajo por otra parte. Como que, en definitiva, el empleador justifique de qué manera se hace necesario, por diferentes razones, el despido del trabajador, el término en este caso de la relación laboral. ¿Cuál es la importancia? Y esto yo creo que ya lo hemos ido adelantando un poquito a lo largo de nuestra exposición. ¿Cuál es la importancia de la correcta invocación de la causal? Un elemento central en el sistema del término de contrato de trabajo es la correcta invocación de la causal de término, porque, como mencionábamos, es un sistema causado de terminación de contrato. Entonces, el empleador debe señalar expresamente la causal legal que fundamenta el despido y describir los hechos que la sustentan, cumpliendo con las exigencias formales establecidas por la ley. Desde el punto de vista jurídico, la causal invocada fija el marco del eventual conflicto judicial, puesto que como mencionábamos, ante la aplicación errónea de una causal de despido, existe la posibilidad por parte del trabajador de excitar el aparato jurisdiccional, ponerlo en movimiento para efectos de obtener un resultado, el pronunciamiento del órgano jurisdiccional al tenor de declarar injustificada la aplicación de la causal de despido. Entonces, desde esta perspectiva, la incorrecta invocación de la causal, su falta de fundamentación, la ausencia de pruebas suficientes, puede conducir a que el despido sea declarado injustificado, indebido o improcedente, y las consecuencias indemnizatorias que esto aplicará, como es en el caso de la aplicación indebida de causales de las que vimos en el segundo grupo, aquellas que eran imputables a la conducta del trabajador, y en el tercer grupo, aquellas que eran por necesidades de la empresa. La ley regula un recargo adicional de incluso hasta el 80% sobre el monto a indemnizar por la aplicación errónea, equívoca o engañosa de la causal de despido. En definitiva, el término del contrato de trabajo produce una serie de efectos jurídicos muy relevantes, entre ellos la obligación del empleador de pagar remuneraciones pendientes, el feriado proporcional, las indemnizaciones que correspondan, años de servicio, indemnización sustitutiva por aviso previo, por falta de aviso previo,
y emitir los certificados legales pendientes que sean necesarios. Asimismo, el término del contrato abre la posibilidad de que el trabajador impugne, obviamente, judicialmente la aplicación de la causal, solicitando que se declare improcedente o injustificado el despido, y conforme al procedimiento establecido al Código del Trabajo y en particular a través de la justicia reformada en materia laboral, donde priman los conceptos como la oralidad, la inmediación, la concentración, donde el juez está presente, y desde una perspectiva sistémica, el régimen de causales de término busca equilibrar en definitiva esta facultad que tiene el empleador de organizar la empresa con la protección al trabajador frente a las decisiones arbitrarias e infundadas por parte del empleador. O sea, esto también es una materialización de aquello que ha sido el desarrollo del derecho laboral, que es una serie de normas, de una red de normas que han buscado ser un paraguas común de protección a los derechos de los trabajadores. Espero haya sido una jornada gratificante, haya sido una jornada edificante y podamos encontrarnos en una nueva instancia, tocando nuevamente temas relevantes relacionados al derecho laboral y entendiendo de qué manera coexisten los derechos de los trabajadores con los derechos de los empleadores y cómo ha existido un desarrollo sostenido, aunque en diferentes direcciones, a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien.